Y se construye un partido. Se construye con la militancia de todos, con la compañía y con la fidelidad, con la suma de nuevos compañeros como Julio hoy, que se incorpora al partido, y tantos otros, con los liderazgos de Heriberto, que tuvo la capacidad de construir la continuidad, que es un gran desafío de cualquier dirigente político, y aquí tenemos hoy a Andrés, que nos representa en forma magnífica en el departamento de Maldonado. Este es un partido que va a más. Y hoy tenemos un nuevo desafío de crecimiento y de desarrollo. El Partido Independiente tiene que plantarse hoy nuevamente en la cancha para pedirle a la gente el apoyo. Y cuando le pedimos a la gente el apoyo lo hacemos con total orgullo, porque es un partido que ha mostrado en la cancha, en tantos hechos, este es apenas uno más, aquel de la escuelita del Balneario Buenos Aires, que tuvimos el gran gusto de lograr ese avance. El oyente rompió los copos. Gracias a Martínez. Por supuesto, gracias a Martínez. Lograr que el país sea mejor, que el país sea un país habitable para todos los uruguayos, un país donde la gente pueda vivir con dignidad, la gente pueda vivir con alegría, que uno no siente hoy que no está presente, porque hay una serie de problemas que están afectando a nuestra sociedad, problemas profundos, problemas serios. Yo creo que estamos al final de una época. Acá, yo lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir acá, en Uruguay en el 2004 hubo un comienzo de un nuevo periodo, cuando finalmente blancos y colorados perdieron el poder y entró el Frente Amplio en su lugar. Y uno mirando hoy en perspectiva dice, era lógico que eso ocurriera. Blancos y colorados tenían un gran desgaste, tenían un proceso de deterioro del apoyo ciudadano que estaba expresado en situaciones que habían ocurrido y que habían mostrado los límites del ejercicio del poder. Porque el poder desgasta, el poder genera riesgos, genera empalaga, genera sensaciones de aferrarse al mismo de una manera muchas veces riesgosa, y de alguna manera el Frente Amplio venía creciendo y venía convirtiéndose en una alternativa que cada elección votaba mejor, y llegó el momento en que los uruguayos dijeron vamos a darle al Frente el poder. Y vaya si le dieron el poder, le dieron la mayoría absoluta, y le reiteraron la mayoría absoluta en 2 oportunidades más, cada vez con menos margen, también hay que decirlo. Si uno mira elección tras elección, del 2004 al 2014, el Frente Amplio cada vez votó un poquito menos. Siempre la última en el anca un piojo, después de toda la prédica que hicimos nosotros contra la mayoría absoluta, apenas la mantuvieron por un cargo en el Parlamento, pero al fin y al cabo tuvimos 15 años con este que se está yendo, con este año 2019, 15 años corridos con mayoría propia en el Parlamento. Pero esto está en el final del periodo. Hay una cosa que está clara, nosotros no vamos a tener que recorrer el país y repetir una y otra vez a la gente, hay que terminar con la mayoría absoluta. La mayoría absoluta está terminada. Y eso es una muy buena noticia para el país. Gane quien gane a fin de este año, no va a poder gobernar solo. Y ese es un cambio político de calidad, y donde yo creo que nosotros fuimos un actor central porque construimos un planteo y un discurso y una reivindicación de lo importante que es el pluralismo en política, de lo importante que es o de lo peligroso que es que un partido tenga todo el poder durante tanto tiempo. Yo creo que estamos al comienzo de una nueva época y ciertamente hay un desgaste muy grande. Ahora estábamos hablando de la escuelita del Balneario Buenos Aires. ¿Y cuál es la situación de la educación hoy en el Uruguay? Es una gravísima situación que sigue prolongándose en una inercia que en la medida que no hay las transformaciones profundas que el Uruguay necesita en materia educativa, cada vez estamos más atrás. Porque esos pequeños cambios que a veces levantan la bandera los gobernantes y el CODICEN y el ANEP
diciendo, bueno, aumentamos la tasa de egreso del 39 al 42, mientras otros países de la región, ya no del mundo desarrollado, aumentan de a 10% a una velocidad obviamente inimaginable para un país que está atascado en materia educativa. Y no es que no haya ideas, las ideas están, hace muchos años que están. Yo me acuerdo, en el 2014 tuvimos algunos debates en materia educativa, algunas presentaciones, y yo sentía que quizás, iluso, ingenuamente, creía que en este periodo que ahora termina iba a haber un cambio educativo. ¿Por qué? Porque el candidato del Frente Amplio levantaba la bandera del cambio del ADN de la educación y recorría el país junto a uno de sus principales referentes en materia educativa, Fernando Filgueira, y Fernando, a quien yo conozco y por el que tengo un enorme aprecio, creía y pensaba en el cambio educativo con los mismos criterios que nosotros. ¿Qué pasó? Cuando llega Tabaré Vázquez al gobierno, Fernando Filgueira queda en un segundo plano y mantiene en el ejercicio del poder en la educación la misma persona que había dirigido la educación en el periodo anterior, que a esta altura lleva más de 7 años conduciendo el CODICET. Y las posibilidades de transformación educativa en manos de Wilson Neto, que alguna ministra de Educación y Cultura calificó como el Varela del siglo XXI, una verdadera tomadura de pelo, una cosa increíble, esas frases que quedarán en la historia. Esa conducción de Neto en la ANEP lo que ha hecho es mantener estancada la educación con una inercia sorprendente, y entonces se construyó en paralelo al gobierno, en el ámbito de la sociedad civil, una organización, EDUI 21, en la que participan especialistas, docentes, consultores, gente de la educación de todos los partidos. Y EDUI 21 ofreció a la ciudadanía hace un año aproximadamente el libro abierto de la educación, una propuesta profunda, seria, de transformación real, con la firma de especialistas de todos los partidos. Y esa es la bandera que yo creo que genera una nueva esperanza. El día que se presentó el libro abierto, yo dije en el acto de presentación que el Partido Independiente firmaba al pie, y que además era una noche de esperanza, porque se abría otra vez la posibilidad de pensar que nuestros gurises, los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país tengan la oportunidad de formarse de acuerdo a los desafíos del siglo XXI y no enfrentarse a un sistema educativo caduco, lento, burocrático, que además expulsa a los más débiles. Porque eso es lo dramático de estos años. Ustedes saben, la distancia social que se ha generado es cada vez mayor entre los chiquilines pertenecientes a los hogares de nivel socioeconómico más bajo y los chiquilines pertenecientes a los hogares de nivel socioeconómico más alto. El sistema educativo expulsa a los más débiles, expulsa a los más pobres, con lo cual expande la brecha social, esa crisis profunda de la integración que vive el Uruguay de hoy. Tiene en la educación uno de sus campos más lamentablemente expuestos. Por eso, este lunes pasado recibimos a la gente de EDUI 21 en nuestra sede partidaria para transmitirles que el Partido Independiente adhería a la propuesta de EDUI 21, y no solo eso, sino que iniciaríamos una ronda de contactos con los demás candidatos de los partidos con representación parlamentaria para buscar un acuerdo, para buscar un consenso que permita aislar de esta campaña electoral el tema educativo con la bandera de una transformación que le dé la garantía a los uruguayos de que gane quien gane el año que viene, habrá de iniciarse un proceso de transformación educativa que debió haber empezado hace muchísimo tiempo y que se ha ido frustrando vez tras vez, gobierno tras gobierno, en los últimos 20 años, por lo menos, desde que terminó aquel esfuerzo valioso, por cierto, de la reforma de Rama en mediados de los años 90. Y de ahí en más se han perdido 2 décadas.
2 décadas es la vida entera de los jóvenes uruguayos. 2 décadas es demasiado tiempo perdido para la transformación educativa, porque eso es preparar a la sociedad uruguaya y a las nuevas generaciones para el futuro, para un futuro que va a toda velocidad, que está transformándose permanentemente y que necesita una educación que corra al mismo ritmo y que le brinde a los jóvenes de hoy los instrumentos y las herramientas para triunfar en un mundo difícil, en un mundo desafiante, en un mundo que va a toda velocidad y que innova permanentemente. Ese es el primer aporte que el Partido Independiente no va a esperar a los votos. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a intentar un acuerdo entre todos los partidos para decirle a los uruguayos que es posible la transformación educativa, que sobre esto no nos vamos a pelear, que esto es sagrado, que es parte de los desafíos y de los compromisos del Uruguay de los próximos tiempos. Y tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de convencer efectivamente a candidatos de todos los partidos y que podamos firmar un acuerdo, o al menos sostenerlo, aunque no haya firma, pero un acuerdo que salve al tema educativo de la disputa electoral, del botín electoral, del debate electoral. Y la semana que viene empezamos los contactos y esperamos tener respuestas positivas, por lo menos de algunos candidatos que nos permitan hacer una apuesta a la esperanza. Porque yo creo, compañeras y compañeros, este es un año de una campaña electoral difícil. Pero tenemos que evitar que el Uruguay de hoy sea presa de una polarización paralizante, de una polarización que termine dividiendo al país de una manera radical. Nosotros creemos que hay que cambiar muchas cosas, que hay que cambiar la educación, que hay que cambiar la situación de la seguridad, que hay que cambiar la problemática del empleo. Estamos viviendo una situación angustiante para muchos uruguayos. Hay muchos uruguayos que hoy han perdido su trabajo o que sienten la incertidumbre de poder perderlo en los próximos tiempos. Porque estamos viviendo un momento difícil desde el punto de vista económico. Y ese momento difícil desde el punto de vista económico se traduce en un aumento de la incertidumbre sobre el empleo. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años. 50.000 puestos de trabajo. Por eso nos duele que, habiendo ocurrido ayer la celebración del Día de los Trabajadores, nos duele que el movimiento sindical, que debería representar la realidad de todos los trabajadores del país, se haya dedicado a tratar de defender al partido de gobierno, ingresando de una manera indebida en una campaña electoral como especie de sucedáneo o de justificante del Frente Amplio. Yo creo, compañeras y compañeros, que los movimientos sociales tienen que tener autonomía de los partidos políticos. Ese es el sentido de un actor social. Y el movimiento sindical tiene un rol muy importante en la sociedad, en cualquier sociedad democrática. Pero para eso tiene que ser representativo de los trabajadores, a los que debe representar con sus propuestas, con sus ideas, con sus demandas, con sus reclamos. Y no lo que pasó ayer, que fue un discurso obsecuente con el partido de gobierno, un discurso en defensa del gobierno y agrediendo a los demás partidos, incluso a otros partidos adversarios nuestros, no nos duelen prendas, pero no es eso lo que se espera del movimiento sindical. Lo que esperamos de un movimiento sindical es su autonomía con respecto a los partidos políticos. Y lo que esperábamos ayer es que reivindicaran que hay un problema de empleo en el Uruguay de hoy, que hay un problema muy grave que se está convirtiendo en un problema cada vez mayor y que tiene que ver con que el aparato productivo del país está viviendo una crisis profunda de competitividad y que está sufriendo la carga de los costos de producir, que lleva a que al final el empleador termina haciendo la ecuación y llegando a la conclusión de que no se puede sacar de encima los impuestos y tampoco las tarifas públicas
y que por lo tanto el único lugar por donde puede recortar es por los puestos de trabajo, y eso es terrible. Y acá nadie se hace cargo, o por lo menos el movimiento sindical no se hace cargo del ciudadano que tiene un pequeño emprendimiento, del ciudadano que trabaja por cuenta propia, del ciudadano que tiene un kiosquito, que tiene un comercio, que tiene que cerrar porque no le dan los números, que tiene que echar a alguno de sus empleados porque no le dan los números. Y ese drama es un drama central del Uruguay de hoy. Y eso tiene una explicación que hay que darla y que hay que decirla con claridad. Que el Estado uruguayo, de la mano de los gobiernos del Frente Amplio, se ha ido exacerbando de tal modo que se ha transformado en un Estado extremadamente pesado para el mundo productivo, para todo el mundo productivo, para los comerciantes, para los industriales, para el pequeño empresario, para el microempresario, para el productor agropecuario, para todos. Y le hace cargar el costo del Estado al aparato productivo que termina generando la pérdida de puestos de trabajo. Y esta es la verdadera realidad que hay que poner arriba de la mesa. Y nosotros creemos que hay que hacer un profundo proceso de reducción del gasto del Estado. Acá hay un déficit fiscal pavoroso. Ustedes saben, cuando terminó el gobierno de Mujica multiplicó por 4,5 veces el gasto público, el déficit fiscal con respecto a lo que él mismo había prometido al comenzar su gobierno. Cuando empezó en 2010, dijo que en el 2014 el déficit fiscal iba a estar en 0,8% del PBI y nos dejó un 3,5%, 4,5 veces más de lo que había prometido. Y este gobierno, cuando empezó su periodo de gobierno, nos dijo que iba a bajar el déficit fiscal en 5 años del 3,5 al 2,5. Dijimos, la verdad, un muy modesto objetivo, o sea, no era nada del otro mundo. ¿Y qué está pasando? El déficit fiscal está en el 4,5% del PBI. ¿Y qué quiere decir el déficit fiscal? Porque uno dice, son números que nadie entiende. No, es como que en cualquier hogar se gasta permanentemente más de lo que ingresa. Y eso va generando un endeudamiento creciente y va generando una necesidad de extraer recursos de algún lado, y eso se traduce en impuestos en el caso del Estado, y se traduce en tarifas muy altas, y por eso pagamos el combustible más caro de América Latina, y por eso pagamos una energía eléctrica que, a pesar de que la UTE gana millones y millones de dólares por año, pero se los come rentas generales para absorber parte del déficit fiscal, y a cambio de eso los uruguayos seguimos pagando una tarifa de energía eléctrica y un costo del combustible extremadamente caro que se convierte en una tapa que tranca el crecimiento de la economía, que se convierte en un freno porque los sectores productivos producen caro y por lo tanto no pueden vender al nivel que deberían vender en el mundo, y por lo tanto en cada sector y en cada área se van produciendo los ajustes por donde la parte es más débil, que son los trabajadores. Todo esto tendrían que haber dicho los representantes de los trabajadores en el día de ayer, en la celebración del 1 de mayo. Nada de eso dijeron. Lo que les preocupa es defender a un gobierno con el que están atados y quieren evitar reconocer los errores que efectivamente existen en el desarrollo del ejercicio del gobierno. Este gobierno que termina, hace rato terminó. Este gobierno que le queda todavía un año, hace rato que dejó de llevar adelante iniciativas y nos deja una herencia muy complicada porque todavía quedan unos cuantos meses para que exista un cambio de gobierno. Tenemos los mismos problemas que teníamos en la discusión del 2014. Todos estábamos en la campaña del 2014 y ¿cuáles eran los problemas que el Uruguay tenía por delante? La educación, la seguridad, la reforma del Estado, la apertura del Uruguay al mundo. Todo eso está intocado, agravado por el transcurso de 5 años más sin resolución de este problema.
de estos problemas. Y además encima se agrega el problema del trabajo y el problema de la competitividad del mundo empresarial. Estamos muy complicados, compañeros. Por eso nosotros decimos que hay que cambiar. Por eso, cuando la gente nos pregunta, ¿somos una opción de cambio? Sí, queremos cambiar este país. Y además, queremos transmitirle a la gente un mensaje de optimismo. Por eso decimos cambiar se puede. Porque hay que transmitirle a la gente que es posible transformar la educación. Que mucha gente ya no cree en eso. Porque cuando pasan años y años y años y los problemas se mantienen, la gente pierde fe en las posibilidades, pierde confianza en las posibilidades de cambio. Y nosotros tenemos la obligación de transmitirle a los uruguayos que es posible cambiar la educación, que es posible recuperar la seguridad, que es posible reformar el Estado para ponerlo definitivamente al servicio de los uruguayos, que es posible abrir el país al mundo para acceder a mercados en mejores condiciones. Fíjense, el otro día celebrábamos que abrimos el mercado de la carne a Japón, pero no nos dicen que mientras la carne australiana y la carne neozelandesa ingresa al mercado japonés con arancel cero, la carne uruguaya tiene que pagar un 20-25% de arancel porque no tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón, porque durante todos estos años no se avanzó nada en la apertura del Uruguay al mundo, que es clave, porque un país que exporta, un país que le vende a terceros países, necesita acuerdos preferenciales para que nuestros productos ingresen con los mejores precios. Es posible cambiar el Uruguay. Es posible construir una nueva esperanza. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el Partido Independiente, decirle a la gente, se puede cambiar el país, se puede recuperar la integración social. Este país que fue históricamente un modelo de integración social. Yo me acuerdo, Carlos Real de Azúa, uno de los pensadores de la sociedad uruguaya más relevantes del siglo XX, decía, hablando de la sociedad uruguaya, que era una sociedad hiperintegrada. ¿Qué ha quedado de aquello? Aquella sociedad donde teníamos un nivel de coincidencias en valores y en normas. Integración implica un tejido social donde naides es más que naides, donde había una sintonía. Yo me acuerdo, yo vivía en el centro de Montevideo, viví desde niño hasta los 20 años en Mercedes, entre G y Yaguarón. Y estaban los viejos boliches. En la esquina de casa estaba el bar Outes, famoso bar, donde recalaba, entre otros, Alfredo Citarrosa, y después que bajaban la cortina se quedaba tocando y cantando. Y ahí iba mi viejo, que era abogado, y estaba los dueños del bar, gallegos inmigrantes, y Alfredo Citarrosa, y el colchonero que se dedicaba a coser colchones y vender, y el hombre que era ferroviario, y ahí estaba todo el espectro social compartiendo juntos un espacio común de una sociedad que se nos ha ido entre las manos, entre los dedos. Esa integración fantástica de que independientemente de la clase a la que cada uno perteneciera, había un lenguaje común, había un sistema de valores y de normas que atravesaba transversalmente toda la escala social. Ese es el Uruguay que queremos recuperar, el Uruguay con una educación que nos da ciudadanía a todos, el Uruguay con empleo digno para todos, el Uruguay con espacio de diálogo, de diferencias, de discusiones, de debates, de confrontación, ¿cómo no? Pero sobre la base de que podemos encontrarnos entre todos los uruguayos de una manera significativa y es posible recrear el tejido social. Pero para eso hay que cambiar. Hay que apostar a un cambio. Y el cambiar se puede el país, pero para eso cambiar se puede y se debe el gobierno.
Nosotros somos una opción de cambio. Esto lo quiero decir con mucha firmeza. El debate principal de esta campaña electoral es entre continuidad y cambio. Es entre la continuidad que propone el Frente Amplio y distintas propuestas de cambio. Y aquí viene el segundo debate principal de esta campaña electoral, que es entre los proyectos de cambio. Y nosotros tenemos el nuestro, que no es el mismo que el de blancos y colorados, y que no es el mismo que de otros partidos de oposición. Muchas veces he hablado de la oposición. La oposición no es un fenómeno homogéneo. Hay distintas oposiciones. Nosotros somos de los que creemos que el Uruguay no se fundó en el 2004, cuando ganó el Frente, ni tampoco se va a refundar en 2020 si es que gana otra opción política. Hay que darle continuidad a las cosas. Nosotros construimos un programa sobre la base de 3 grandes conceptos. Hay que seguir haciendo lo que está bien y hay que tener la ida al guía de reconocer que hay cosas que se han hecho bien en estos años. Yo creo que sería muy necio de nuestra parte no reconocer, por ejemplo, que en estos años que pasaron, el Uruguay tenía una grave crisis energética y hoy hemos resuelto la problemática energética. Hoy el Uruguay ha diversificado su matriz energética. Y eso es un logro del Uruguay de estos años. Y hay que preservar los logros. No hay que barrer con todo, no hay que venir y patear el tablero. Pero sí también, así como hay que preservar los logros, hay que hacer las cosas que no se hicieron y que están pendientes de hacer, como la reforma educativa, como la recuperación de la seguridad, como la reforma del Estado. Y hay que, de una vez por todas, desandar las cosas que se están haciendo mal, como las políticas sociales asistencialistas y electoralistas, clientelísticas, de este Mides que se ha convertido en una especie de mecanismo clientelar para un montón de gente a la que no se le pide nada a cambio y va generando una dependencia malsana, porque nosotros somos un partido con una profunda sensibilidad social. Pero justamente porque tenemos sensibilidad social, creemos que aquel ciudadano que necesita la ayuda del Estado debe recuperar su dignidad y no convertirse en un cliente del partido de gobierno. Debe recuperar su dignidad, que significa que debe conseguir las posibilidades de volver a pedalear solo y salir adelante a la luz de su esfuerzo y de su trabajo. Esas son las políticas sociales que nosotros queremos, no estas. No queremos un Estado del que se aprovechan los jerarcas de turno para construir monumentos y obras para mayor gloria propia. Hay por ahí una candidata que llegó al país a gastar el doble de la plata que dijo que había que gastar para construir un centro de espectáculos que se convirtiera en una especie de plataforma de lanzamiento de su candidatura electoral. No queremos que el país esté encerrado en la lógica de que una empresa pública se convierte en un instrumento de promoción y de autobombo de algún jerarca que, por cierto, no arriesga nada, sino que usa dineros públicos para promoverse, como recientemente nos pasó con ANCAP. ¿Usted no se acuerda del 2014? ¿Cuánto gastó en publicidad ANCAP durante el 2014 para promover la supuesta gran gestión de su expresidente que se convirtió en vicepresidente de la República y fundió la empresa más grande del país, que tuvimos que poner 800 millones de dólares todos los uruguayos, que todavía lo estamos pagando, cada vez que cargamos nafta, cada vez que pagamos un boleto, cada vez que nos subimos a un taxi, cada vez que usamos combustible, pagamos el agujero negro del mal uso de la empresa pública para la promoción de un candidato y no pasó un periodo de gobierno y ya tenemos otro ejemplo igual, el Antel Arena de 90 millones de dólares que tiene menos de un espectáculo por mes y que todavía queremos saber si realmente es viable o si es un agujero negro donde estamos perdiendo plata todos los meses y nos dicen que la información es reservada. Pero qué vergüenza. Si habrá que cambiar cosas, pero hay que reconocer las cosas que se han hecho bien, cambiar las cosas que se han hecho mal con mucha firmeza
Y compañeras y compañeros, nosotros recorremos esta campaña electoral convencidos de que el Uruguay necesita un cambio, pero que el cambio principal es el cambio nuestro, el cambio del Partido Independiente. Y de aquí al 27 de octubre, con la escala al 30 de junio, que por favor no olvidemos que el 30 de junio hay que votar, porque más allá de que no tengamos competencia y de que el partido sigue de largo, como siempre ha sido desde que el partido se ha fundado, porque no tenemos competencia interna, no tenemos disputas internas, pero hay que votar el 30 de junio. Hay que marcar en la cancha que está el presente el Partido Independiente, porque además hay que conformar la Convención Nacional del Partido, y cada departamento ese día marca su peso dentro del partido a nivel nacional. Tenemos que marcar nuestros votos el 30 de junio, y esa es una tarea para la que quedan 2 meses, y hay que estar ese día presentándole a la gente la presencia del Partido Independiente, pero que después sigue de largo en la etapa más fuerte de la campaña, que es a partir del 30 de junio el partido le va a pedir a la gente el voto para que el 27 de octubre nuestra propuesta pegue un nuevo salto de crecimiento y sea un actor definitorio del próximo gobierno que habrá en el Uruguay. Ese es el gran desafío y el gran objetivo del Partido Independiente. Vamos a poner arriba de la mesa todas nuestras propuestas, todas nuestras ideas, convencidos de que son las mejores, y vamos a tratar de llegar lo más alto que se pueda. Pero también hay que decirle a la gente de una vez por todas que nunca como esta vez es más importante octubre que noviembre. Nunca como esta vez es mucho más importante cómo queda armado el juego político con la distribución de votos en octubre, donde se arma el Parlamento, donde nadie va a tener mayoría, y por lo tanto esa distribución de votos el 27 de octubre va a ser la que va a determinar qué tipo de gobierno vamos a querer, y cuanto más fuerza tenga el Partido Independiente, mejor va a ser el gobierno que surgirá de las urnas el año que viene. Y ese es el gran desafío, demostrarle a los uruguayos que el Partido Independiente va a ser una necesaria garantía para el gobierno que te toque gobernar, y decirle también a los uruguayos que estamos preparados para gobernar y que nuestra vocación política no es la de ser un partido testimonial, sino la de un partido incidente que marca la cancha, que consigue que se abran escuelas en los lugares más alejados del país, que consigue que se investiguen aquellos aspectos que pueden ser más oscuros en la realidad del Uruguay de hoy, que somos los guardianes severos de asegurar la transparencia, porque no va a haber apoyo del Partido Independiente si no hay garantías de transparencia al que le toque eventualmente gobernar en el próximo periodo. Yo escuchaba el otro día a Martínez hablando de que si gana va a crear un sistema de la ética nacional. ¿Qué esperar? Hace 15 años que gobiernan. Nosotros le presentamos a Tabaré Vázquez hace 1 año y medio un paquete de normas por la transparencia. Nosotros le planteamos a Tabaré Vázquez que había que presentar un proyecto de ley que le diera al Tribunal de Cuentas una capacidad de control sobre la gestión pública, impidiendo este mecanismo perverso de que el jerarca reitera el gasto cuando se le observa por parte del Tribunal de Cuentas. Nosotros le presentamos a Tabaré Vázquez hace 1 año y medio proyecto de ley para darle más fuerza a la JUTEP. Presentamos un proyecto para prohibir las tarjetas corporativas, que son un escándalo, el uso abusivo de la tarjeta corporativa para gastos que después se transforman en una tentación de corrupción, como ha ocurrido probadamente en el caso del Uruguay. Entonces, nosotros lo que le vamos a exigir a quien le toque gobernar, porque el Partido Independiente va a ser decisivo para el próximo gobierno, es que se comprometa a reducir los cargos de confianza a la mitad, que se comprometa a darle al Tribunal de Cuentas una capacidad de control como efectivamente debe tener en cualquier país democrático, que se comprometa con el fortalecimiento de la Junta Anticorrupción de manera significativa, y que
garantice que los cambios que son necesarios, incluido la reforma de la educación como tema principal y al mismo tiempo la reforma del Estado para convertir el Estado en un instrumento al servicio de los ciudadanos, sean realidad. Y estas son las razones por las que queremos que la gente nos acompañe. Y tenemos 6 meses por delante para demostrarle a los uruguayos, uno a uno en la cancha, recorriendo el territorio, uno por uno, de aquí al 27 de octubre, que el mejor voto que puede haber es el voto al Partido Independiente para garantizar que cambiar se puede el país, cambiar se puede el gobierno, y vamos a recorrer todo el país hasta convencer a todos los uruguayos. Compañeros de Maldonado, ustedes son parte central del esfuerzo del Partido Independiente, lo han sido siempre, son una columna vertebral de nuestro partido. Los llamo a convencer al resto de los ciudadanos de todo el departamento de Maldonado de que la opción mejor para el Uruguay de 2020 es la opción del Partido Independiente. Muchas gracias.